Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador Antonio Marte, de la provincia de Santiago Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. No, ustedes también, porque yo mismo pensé que hoy no íbamos a venir, porque yo dije, pero ya cuando prendo la televisión lo Ahí, ¿cómo está ya, la presa allá en Santiago? Está bien, Está bien. tiene mucha agua. Está lloviendo mucho en la zona, ¿verdad? Tiene mucha agua. Lo que tenemos en la presa es que yo le decía a Salazar, cuando estaba Rafael Salazar iba conmigo para Santiago Rodríguez y Cabrera, y le decía que hacía 3 años, cuando estuvimos allá, que tú estabas, que hay un compromiso de hacer una gran terraza con un restaurante que se coma, que se pueda comprar un refresco y que hayan buenos baños en la presa. Entonces, yo conseguí... ¿Un proyecto turístico? Como un proyecto turístico, sí. Ya Monción, ya yo acabo, todavía no está abierta, pero la oficina provincial de turismo está en Monción ya. Ya el ministro tiene que ir a inaugurar. Y ahí está la ruta del Casabe. La ruta del Casabe. Entonces, con la presa es linda. con las grandes carreteras que estamos logrando allá, entonces ya esa oficina, el ministro tiene que ir a inaugurar. Solamente falta una división y llamaba a Tahuate para que fuera a terminarla. Por lo que vi, pero Monción va a tener un desarrollo turístico increíble. y por lo que vi, Monción tiene muchísimas casas de dominicanos en Nueva York que están en el sistema de B&B. Claro que sí. Es decir, Entonces, que ese sería el espacio hotelero. Entonces, lo que te digo es Y que buen yo le clima. decía es porque a veces la cosa de tú respetar las leyes, de tú qué sé yo, que no hace. Tú que has ido ahí, ve el potencial que tenemos al lado de la presa, pero no tenemos a dónde ir a recrearnos un rato, no tenemos un baño, tenemos un piso podrido, tenemos un vasito cerrado. Antes lo tenía el ayuntamiento. Yo logro que el ayuntamiento libere de eso para que el ayuntamiento nosotros remodelamos. ¿Y el acueducto? No se ha hecho nada. ¿Y el acueducto? El acueducto va avanzado, prácticamente un acueducto de unos 1.300 millones. Ya la carretera, tú sabes que estaba muy buena a la entrada, pero por donde va el acueducto, toda esa cuestión la han ido picando, pero ya el acueducto avanza mucho. Ya terminamos la carretera de contraenvase, que va por detrás de Monción y sale a Mao, ya se terminó. Entonces ahora estamos esperando que termine la zanja del acueducto para comenzar con el trabajo de Gurabo y todas esas carreteras que van al Alto de Cana, todas esas cuestiones por ahí, porque estamos avanzando allá. Tuve que con la carretera de Puerta del Mulo, ya la están quemando, allá se está trabajando. Y la parte, vamos a la parte institucional ahora con relación al Congreso, sobre todo el Senado de la República, porque está el proyecto de reforma laboral, la reforma laboral que está depositada y hay el interés de los empresarios de que se elimine la cesantía. Me gustaría conocer a qué altura va esto. Que no está en el proyecto de reforma, pero sí ellos están esperanzados porque dice que no hay consenso en eso. Mira, lo primero es que yo soy parte de la comisión que estudia el proyecto de ley laboral, y te quiero decir lo siguiente con eso. No está prácticamente en la reforma, Luis no lo mandó, pero sí los empresarios le interesa que sí que lo pongan. Y están en eso, y cuando se abra la vista pública, de verdad que ellos participarán. Ahora, en este momento, yo he escuchado a algunos empresarios diciéndome algunas opiniones, y en una, yo he dicho que conmigo no deben contar, y con la mayor parte de los senadores, no deben contar para quitarle la cesantía a los empleados públicos. Digo, a todos los empleados. A los trabajadores. A los trabajadores. Entonces, conmigo no debe contar. O sea, que en el Senado no va a conseguir No, yo en el Senado no lo van a conseguir.
Ahora bien, ellos han cambiado y han venido con una propuesta muy diferente a la propuesta que se conocía públicamente. ¿Y cuál es Porque esa propuesta? La propuesta que ellos están proponiendo ahora es que algunos que tú seas empleado y que te haga un contrato, tú ganas 10,000 pesos y tu liquidación sería 1,000 pesos de esos 10,000, que ponértelo en el salario y que eso se te deposite en una cuenta donde tú nomás tengas acceso a retirarlo el día que tú seas despedido del trabajador. Es la propuesta que hay, no es una propuesta descabellada por la situación de que ellos no se están quedando con tu... No, porque lo que pasa es que ellos plantean eso, Antonio, para los actuales empleados, pero los futuros que se contraten no hay cesantía. Eso es claro. Entonces, eso es claro, porque a ellos les preocupa, lo que les preocupa, la mayoría, yo soy empresario, yo tengo muchos empleados, yo tengo casi 700 empleados. Y lo que te puedo decir, que como ellos lo están planteando ahora, pero le vamos a escuchar. Tú puedes estar seguro que sí, que el pueblo, pero conmigo quitarle la sensatez a los empleados, eso yo no voy a apoyar. Senador, ¿qué otra prioridad hay en el Senado en este momento? ¿Qué tanta? ¿Qué otra prioridad legislativa hay en el Senado en este momento? No, tú sabes que aunque hayan retirado la reforma, tú sabes que eso no está retirado de cosas, porque el gobierno está y va a preparar su reforma. ¿Cómo tiene que preparar el gobierno? El presidente ha dicho que no. Ahora yo te pregunto a ti, necesitamos obras, necesitamos que el país avance. Entonces prácticamente hay impuestos que hay que cobrarlos, porque yo te voy a explicarte una cosa. ¿Tú crees que es posible que la banca, la rifa, no paguen impuestos? ¿Tú crees que es posible? Entonces el gobierno está preparando un ejemplo, yo he sometido para la banca un proyecto sancionador para regular la banca y eso le produce más de 6,000 millones al gobierno y eso no está contemplado. ¿Qué el gobierno contempla con la banca? Porque es que a veces los que preparan un proyecto de ley se sientan, lo escriben, pero no lo consultan. Deben consultarlo hacia afuera a ver si conviene, porque tú vas a hablar de un proyecto de transporte. Tú debes hablar conmigo para yo entenderlo, para que cuando llegue yo no esté hablando cosas que no deben ser, pero vamos a discutir primero antes de lanzarlo. Entonces, con la banca, hablando de un 16% de los beneficios, eso no sirve. Eso hay que cobrar el impuesto como se le cobra, regularla. Vamos a regular, vamos a sancionar. Pero por lo que usted dice, parecería que el gobierno se va a curar de la frustración de no poder pasar este Ahora, ¿cómo el gobierno se aguanta? Te pregunto yo, con un déficit fiscal en esta condición, ¿cómo va a entregar en el 2028? Pero es que el que ha dicho que no va a preparar otra reforma ha sido el presidente. Ha sido insistente en eso. Pero pregunto yo ahora, ¿cómo el presidente se va a aguantar? ¿Cómo vamos a terminar las obras? ¿A dónde están los cuartos? ¿Usted ha conversado con él? Yo no he hablado con él en ese sentido. No. No he hablado con él, pero él sabe que pero yo digo cómo va a terminar. Esa autopista Duarte hay que terminarla. No hay cuarto. Hay 1 millón de accidentes a diario. Esa no era de las obras que estaba contemplada. Que estaba contemplada terminarla. Pero era como parte de la reforma fiscal. ¿Cómo no va a ser parte? Si venimos cogiendo de una parte para completarle otra. Es que el gobierno dijo específicamente eso se habló de las obras que querían financiar con la reforma fiscal. Eso, ajá. Pero ahí se habló de 4,000 millones y esa autopista Duarte, ¿por cuánto va? ¿Por cuánto va? Entonces, ¿de dónde tú la tomas? Como 17,000 millones. Claro, de 4,000 a 17 a 18,000 millones. Y la autopista Duarte hay que terminarla sí o sí. ¿Por qué? Porque es que la autopista Duarte está causando demasiados accidentes. Senador. Entonces no es posible seguir en esa condición. Hay que buscar los recursos.
Parecería... Pero la carretera de San Cristóbal, 6 de noviembre, esa carretera, nosotros dimos un primer Picasso con el ministro hace 4 años porque esa es la carretera de la muerte, para cerrar algunas entradas. ¿Hace cuánto? ¿Hace 4 años. ¿Y eso no ha avanzado? No se ha dado se dio el primer Picasso, pero no se ha hecho nada. Entonces eso hay que terminarlo. Esa carretera del sur hay que terminarlo, porque es que aquí no podemos... Pero nada de eso, senador, formaba parte de la agenda de la reforma fiscal. Formaba, porque ese dinero estaba ahí, pero se cogió para otras obras. Entonces aquí no se va a poder anunciar una obra si no buscamos los impuestos. Ahora lo que hay que buscar los impuestos es no cargándoselo a los pobres. Senador. Eso es lo que yo digo. No cargándoselo a los pobres. Aquí voy. Evidentemente que el gobierno parece que se equivocó en cómo presentar la cosa. Sí. Pero ustedes que tuvieron la vista pública en el Congreso, a nivel de la Cámara de Diputados, que parece que fue un escenario poco adecuado. No, y con una indelicadeza del pueblo, porque a veces el pueblo habla y dice cosas que no debe decirlas, porque un legislador no tiene una culpa. Un legislador... Pero usted siempre se ha caracterizado por ser un vocero muy del pueblo. Yo soy del pueblo. El problema es que a mí no me gustan a veces las expresiones, porque déjame decirte. Pero usted dice muchísimas cosas que a mucha gente no le gusta. Cuando yo cojo cuando dicen cosas que no debe ser, uno humano, a uno lo puyan, pero esa pregunta, mira, te voy a decir un disparate. Ajá. En el Senado y en la Cámara de Diputados, cuando esa vista pública, tú tienes agua, tú tienes picadera, pero como se para el senador, como se para el diputado, tú que eres invitado, que fuiste, tú puedes ir y no te dicen que tú no tienes agua y no tienes picadera, tú puedes tomar picadera y agua. Como tú dices que los diputados y los senadores están bebiendo, que están comiendo y que ellos están secos, ahí hay para todo el mundo. Ahí nos preparan una picadera para los senadores. La picadera de ahí a veces se la come el invitado y el senador no le toca. Ni el diputado. Pero que no me gustan esas injusticias. Me gustan las cosas claras. Quiero llevarlo a esto. Parecería que el gobierno está convencido que la única reforma posible fue eso que presentó. Ahora, usted está diciendo algo muy razonable. El Estado necesita inversión, necesita la respuesta. Ustedes como legisladores, mirando ese proyecto que el presidente presentó, el gobierno presentó, ¿han considerado lo que debe quedarse de ese proyecto y lo que debe quitarse de ese proyecto? Para llevarlo, digamos, al punto. Hay muchas cosas. Lo primero es que el presidente debe bajar el gasto. Debe bajarlo. Si el presidente baja el gasto que hay, reducimos. Porque yo te voy a explicarte una cosa. Una vez decía Balaguer que la comisión del 10% era oficial, el 10%. Aplícame el 10% a esta obra y quítame ese 10%, no me lo dé a mí. Aplícaselo a la obra. Vamos a estar claros. Cada obra debiera ir... El 10% de corrupción. ¿Quién lo quita? El problema es que a ti... No, de corrupción yo no estoy hablando de corrupción. Yo te digo a ti, si hay una obra, posiblemente cuando tú consigues una obra en una provincia, posiblemente alguien te caiga para tú obtener algún compromiso. Eso se llama entonces a ti te dicen, yo sé que corrupción. A mí no me lo dan ni nunca. Yo he sido un hombre que he buscado muchas obras en la provincia. Y yo quiero que un ingeniero, alguien, diga que en la provincia, en el país, a mí me ha dado 5 pesos por una obra que yo le he logrado. Nunca. Pero puede decir eso otro cualquiera. Lo puede decir. En este momento los senadores, ninguno de los senadores tenemos obra. Ninguno. Antes en el gobierno de Balaguer habían obras. ¿Y de quién eran? De los senadores. ¿Qué hacía el senador? Se la buscaba. Cogía el % de esa obra y ahí sacaba su cuarto de la inversión. Ahora, el que invirtió en una senaduría, en una diputación, se jodió. Porque es que tú no tienes por dónde buscarlo. Entonces,
Todo eso deben aplicársele y bajar los gastos por completo. Vamos a bajar los gastos, vámonos a bajar. Y luego después sincericemos. ¿Dónde debemos buscar más impuestos? Aquí, aquí y aquí, allí. Que yo no quiero decir en toda la parte, pero si a mí me ponen a escribir, yo te digo a ti a dónde yo veo que hay que cobrar impuestos aquí. ¿A dónde hay que cobrar? ¿En dónde? No. No Ya quiere te decir, dije, por ejemplo, la banca. Yo te dije que 6.000 millones aproximadamente dejamos de percibir por no regular la banca. Pero usted debemos tiene un regular. proyecto de ley también sobre ese tema. Claro que sí. Entonces, por eso te ¿Y se ha digo. consensuado con el gobierno ese proyecto de ley? Porque el gobierno tiene la mayoría necesaria para pasar lo que sea en el Congreso Nacional. Claro que sí. El problema consiste que cuando yo presento un proyecto, yo presenté la reforma, un proyecto sancionador de la banca, un proyecto sancionador, pero cuando llega Hacienda, prácticamente Hacienda tiene otro proyecto y fue que se le cayó. Si Hacienda permite que la opinión que yo le pido a Hacienda por escrito y a la consultoría jurídica por escrito, que viene siendo el presidente, ya estuviera aprobado y ya aquí se estuvieran produciendo 6.000 millones. ¿Por qué? Porque ¿por qué la banca aquí no te paga impuestos? Yo te voy a decir puro y sencillo. Aquí hay aproximadamente más de 3 millones, 1 millón de verifón en la calle, vendiendo números en la calle, vendiendo números sobre los autobuses. A donde quiera que tú te mueves un verifón, eso de verifón está como en Guatemala. Yo estuve en Guatemala un verifón está en la farmacia, en los colmados, a donde sea, cobrando. Pero si tú compras un pasaje en un verifón y te cobran el ITEVE, te lo cobran. Entonces ahí prácticamente el gobierno percibe recursos, pero aquí no percibe, son juegos ilegales. Y entonces el gobierno debe percibir de esos juegos. Entonces ya aquí no se habla de lotería, ya la lotería aquí no funciona, aquí lo que funciona son las supuestas bancas. Y si son juegos ilegales, entonces ¿por qué no se legaliza precio? No tiene control. Pero que sí, se puede. Yo recuerdo la ley 6317 que decían que no había regulación de transporte y cuando se implementó la ley 6317 hay cosas que cuando el Intran quiere sancionarla, la sanciona cuando quieren aplicar la ley. Entonces, ¿por qué no hacer una ley así? Para que haya garantía para ellos y pero que ellos paguen. Ahora mismo hay una banca en cada esquina que eso no es posible. Entonces, lo de que el gobierno presentaría un proyecto de reforma, ¿es una deducción suya o que usted tiene información de que el gobierno está haciendo? Es que el gobierno va a tener que hacerlo. Es que el gobierno... Tú no puedes ni en una empresa operar con un déficit mes por mes, precio. Tú eres empresario. Tú no puedes operar en tu empresa con déficit, porque es que te va a joder. Entonces el gobierno sabe que tiene, ahora que no se la presente afectando a los pobres. Aquí hay cómo buscar recursos y el gobierno tiene cómo buscarlo. Yo te voy a poner a ti un ejemplo. Tú eres ambientalista igual que yo. ¿Tú crees que tú me tumbas un árbol? Un ejemplo, un árbol. Y tú cobras $1. Yo te tumbo 100 matas, yo pago 100 pesos. Esa es la multa establecida. Entonces yo estoy proponiendo que tú tumbas un árbol. 1, tú me vas a sembrar 100. Y te voy a meter a la cárcel y me vas a pagar por ese árbol, por cada árbol de eso, tú me vas a pagar 20,000 pesos. Entonces, todo eso se puede buscar. Claro. Todo se puede buscar. Que el que no lo quiere pagar, el que no lo quiere pagar. La cuestión de un río, entonces, no es que diga Bueno, que hay que buscarlo. Gracias. Senadora, gracias. Muchas gracias. Siempre grato hablar con usted. Despedimos a Antonio Marte, senador de la provincia de Santiago Rodríguez, y de esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.